Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema cocientes notables. Bien, vamos a revisar algunos cocientes notables de ciertas divisiones de binomios, cuya división usualmente sirve para abreviar algunos cálculos de expresiones algebraicas. Entonces, vamos a ver primero el cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividido para la suma o la diferencia de esas mismas cantidades. Y para esta parte tenemos dos casos. Primero, cuando la división, en este caso de dos cuadrados, la diferencia de dos cuadrados entre la división de la suma de esas cantidades, en este caso de las de arriba. Esto va a ser igual a las mismas cantidades del denominador, solamente que con signo negativo. Si arriba está negativo y abajo positivo, la respuesta será negativa. Y la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida entre la diferencia de las cantidades, pues es igual a la suma de esas cantidades. Si arriba tenemos dos, en este caso términos que se están restando, elevados al cuadrado, y abajo están justamente esos cuadrados igual restándose, la respuesta será positiva. Bien, para entender mejor, vamos con estos ejemplos. Este primer caso que lo tenemos aquí, justamente es el ejemplo que podemos observar. Tengo 4x al cuadrado menos y al cuadrado dividido entre 2x más y. ¿Qué tengo que verificar primero? Que se trata de los signos correctos. Arriba negativo, abajo positivo. Arriba negativo, abajo positivo. Luego que estas dos cantidades deberán ser cantidades que están elevadas al cuadrado. Por ejemplo, 4x al cuadrado es una cantidad que está elevada al cuadrado y y al cuadrado pues también. Debajo deberán estar los respectivos cuadrados o lo que conoceríamos como la raíz cuadrada de las cantidades que están en el numerador. Es decir, la raíz cuadrada de 4 justamente sería 2, la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x y la raíz cuadrada de y al cuadrado pues sería y. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? La respuesta es la resta de estas dos cantidades que estaban debajo, es decir, 2x menos y. Y ya tengo resuelta esta división. Vamos con el segundo ejemplo. Esta propiedad o esta definición que tenemos aquí es justamente el ejemplo que podemos observar en la parte de abajo. Primero los signos. Numerador negativo, denominador negativo. En el numerador, dos cantidades que se expresan elevadas al cuadrado. Y debajo, justamente los cuadrados de esas cantidades que estaban en la parte superior. Entonces, verifico que se traten de los cuadrados. X al cuadrado, la raíz cuadrada sería X. La raíz cuadrada de 64, pues justamente sería 8. Y la raíz cuadrada de y al cuadrado justamente sería y. Entonces, se comprueba la propiedad. La definición, lo que significa que la respuesta dice que es el denominador, es decir, X, pero positivo, X más 8y. Y ya tengo las respuestas de esas dos divisiones. Siempre debemos comprobar que se trate de la definición, en este caso de los cocientes notables. De lo contrario, no podría resolverlo. Vamos ahora con el cociente de la suma o la diferencia de los cubos de dos cantidades entre la suma o diferencia de esas cantidades. Primero, la suma de los cubos de dos cantidades dividida por la suma de esas cantidades es igual al cuadrado del primero menos la multiplicación de esas dos cantidades y más el cuadrado de la segunda. Bien, justamente tenemos de esta definición el ejemplo que se muestra en la derecha. Entonces, verifico los signos. Arriba más, abajo más. Arriba más, abajo más. Se trata de el cubo. Lo que está arriba deberá ser el cubo de lo que está abajo. Por ejemplo, a al cubo elevado al cubo sería justamente a la novena. 2 al cubo, es decir, 2 por 2 por 2, justamente es 8, y b al cubo, elevado al cubo, justamente es b a la novena. Entonces, ¿cómo resuelvo? Me dice que de estas cantidades de abajo solamente
el cuadrado de la primera, es decir, a al cubo elevado al cuadrado, menos, siempre menos, la multiplicación de la primera, es decir, a al cubo, por la segunda, es decir, por 2b al cubo. Y siempre más el cuadrado de la segunda cantidad, es decir, 2b al cubo. Y resuelvo. Entonces, resuelvo estas operaciones. ¿Qué hago aquí? Resuelvo con la multiplicación de los exponentes. 3 por 2 sería 6, menos 1 por 2, que sería 2, y a al cubo por b al cubo, simplemente los vuelvo a copiar, a al cubo por b al cubo. Y más 2 al cuadrado, que sería 4, y b al cubo elevado al cuadrado, 3 por 2, que sería 6, es decir, b a la sexta. Y ya tengo resuelto. Vamos con el otro ejemplo. Ahora me dice que la diferencia de los cubos de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual al cuadrado de la primera, ahora va a ser más la primera por la segunda y más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, verifiquemos si se trata de esta definición. Primero verifico que se traten justamente del cubo. A al cuadrado elevado al cubo justamente es a la sexta. B al cuadrado elevado al cubo justamente es b a la sexta. Ahora tengo que aplicar la definición, solamente utilizando las cantidades que están en el denominador. Me dice que la primera cantidad, es decir, a al cuadrado, le vuelve a elevar al cuadrado, más la multiplicación de la primera, es decir, a al cuadrado, multiplicado por la segunda, es decir, b al cuadrado. Y más la segunda cantidad, en este caso b al cuadrado, nuevamente elevada al cuadrado. Y resuelvo. A elevado. 2 por 2, que sería 4, es decir, a la cuarta, más a al cuadrado por b al cuadrado. No puedo multiplicar, simplemente los vuelvo a copiar. Y más b al cuadrado elevado al cuadrado. En este caso multiplico los exponentes. 2 por 2, que sería 4. Y ya tengo el resultado de esta división. Bien, tenemos algunas propiedades que se aplican para el cociente, en este caso sea cual sean las potencias. La primera, a a la n menos b a la n es divisible por a menos b si n es cualquier número entero. A la n menos b a la n es divisible por a más b si n es un número par. A la n más b a la n es divisible por a más b si n es un número impar, y a la n más b a la n nunca es divisible por a más b ni por a menos b si n es un número par. Esas propiedades justamente nos ayudan a resolver los ejercicios que habíamos resuelto en esta parte superior. Siempre tomando en cuenta que se deben cumplir las definiciones, bien sea para el cuadrado o bien sea al cubo. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.